días. Bendiciones a todos en esta mañana. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Tengo gozo en esta mañana porque estaba leyendo la epístola de Colosenses y yo pensé, el apóstol Pablo escribió esta carta, al igual que la de Filipenses, la de Filemón, desde la cárcel. Y estas cartas las escribió para alentar al pueblo, para dirigir al pueblo, para enderezar al pueblo del Señor, para orar por ellos, para animarlos, para corregir. Y yo me pregunto, ¿cómo desde la cárcel un hombre como el apóstol Pablo tenía esa pasión por el Evangelio, ese amor por el Evangelio? Ese amor debemos de aprender a tenerlo nosotros para conmigo misma y para con los demás, para que yo pueda transmitir a los demás ese amor por el Evangelio, a la salvación, ese amor con el cual Jesús vino a dejar tantos testimonios, tantas sanidades, tantos milagros, prodigios, señales, que podamos aprender del apóstol Pablo como él aprendió de Cristo. Y en esta mañana vamos a la lectura. Dice Colosenses, pero vamos a ver del 9 al 14, Colosenses 1, del 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Nos habla el Señor que desde que oímos, desde que conocimos el plan de salvación, desde que conocimos las obras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que orar por todos aquellos que necesitan conocer también el plan de salvación. No dejar de orar, no desmayar, siempre orando, siempre pidiendo al Señor que se extienda su reino, que ellos conozcan también el maravilloso plan de salvación. Dios quiere reconciliarse con nosotros, Él quiere reconciliar todas las cosas, dice que a Él le agrada. Dice en Colosenses que el Señor, en el 4, dice 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, nosotros tenemos esa grande bendición. Los evangelios son las buenas nuevas. Los evangelios es el plan de reconciliación de Dios para con nosotros y para todo aquel que quiera llegar al camino del Señor, para que estemos resucitados con Cristo Jesús, para que estemos en el camino que Dios quiere, en ese camino
de salvación, en ese camino que Él ha venido a trazar por medio de su Hijo Jesús. Hermanos, en esta situación que tenemos, podemos clamar a Dios. A lo mejor dicen, ¿por qué tanto orar con tanto orar? Orar es platicar con Dios. Orar es darle al Señor nuestras cargas, nuestros problemas, participar con el Señor de todo lo que está sucediendo. Y clamar es pedir por el pueblo, clamar por este pueblo, por este México, y ahora no nada más por México, sino por todo el mundo. Clama a Dios, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Y clamemos al Señor, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedir al Señor para que las puertas se abran. Nosotros estamos en nuestra casita guardados porque debemos de sujetarnos a las autoridades. Pero así como Pablo, que esa carta hasta el día de hoy y otras cartas se dan a conocer y se da a conocer el amor tan grande que tenía Pablo por el Evangelio, por la humanidad, por la salvación. Nosotros desde nuestra casa podemos interceder por todos aquellos que necesitan este plan de salvación. Y cuando necesiten consolación, palabras de aliento, palabras de vida, nosotros tengamos esas palabras. Porque nosotros ya las encontramos en la comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él nos da amor, protección, cobertura. Él nos guarda bajo su manto. Y en Él podemos vivir confiados porque Él nos ama. Vamos a leer Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios que no estemos afanosos por nada. Si es tremendo esto, lo que está sucediendo, si es verdad, pero nosotros tenemos que tener la confianza de que tenemos un Dios de victoria, de poder, que nos sostiene, que va a hacer la obra conforme sus propósitos. Porque todo esto es un propósito de Dios. Él lo ha permitido por un propósito. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza y vivir en esa paz de Dios y darle paz a los demás. Que desde nuestra casa empecemos a llamar amigos, amigas, familiares y hablarles de Cristo, hablarles del plan de salvación. Alabado sea el Señor, pero primero oramos para que Dios abra las puertas, como decía Pablo. Que Dios abra las puertas de los corazones. Filipenses 4:6 nos dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. No reclamando nada. No reclamando lo que no tenemos que reclamar. Porque Dios es soberano. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tanto nos amó Jesús que decía: es necesario que yo me vaya, porque les dejaré el Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está operando. Él nos enseña. Él nos da la paz eterna, la paz divina. Él nos guía a tener ese gozo, esa fe, esa confianza, nos enseña, porque es el mejor maestro. Lo que tenemos que hacer es pedir y se os dará medida rebosante. Y vamos a pedir para que se abran esas puertas de bendición, para que conozcan el plan de salvación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Hechos 14:27. Palabra de Dios, su
palabra es vida. 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios ha hecho grandes cosas. En mi vida Dios ha hecho grandes cosas, grandes maravillas, grandes milagros, grandes prodigios, grandes cambios, porque en Él nueva criatura soy. Dios puede hacer eso y más. Puede hacer nueva criatura en cada uno de los que Él ama. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Él dice que nos fortalezcamos en Él. Dice, cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esa puerta de la fe de todo aquel que aún no conoce a nuestro Señor se abra para que ellos puedan disfrutar de este maravilloso plan de salvación, de esta maravillosa obra de Dios, que es lo que nos mantiene siempre gozosos, como dice la palabra, estad siempre gozosos, que nos mantiene con esos frutos del Espíritu Santo, el amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Él nos mantiene alimentados con su hermosa presencia, con su esencia, y en Él podemos vivir confiados. Dice el Evangelio, es el mensaje de buenas nuevas, es el mensaje que se necesita en estos tiempos. Nosotros podemos orar, Señor, guarda México, guarda el mundo, detén esa pandemia, así como Elías oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Nosotros tenemos esa facultad de orar al Señor, de orar, gloria a Dios. Al Señor le agrada que en Él habite toda plenitud, que nos reconciliemos todos, dice en el libro de Colosenses 19:20, 1, 19 y 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. A Él le agrada. Busquemos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad verdadera. Cuando hay una duda, yo tengo que pedir ayuda al Señor para que Él me abra el entendimiento y el conocimiento. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Amén. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, porque ya se pagó el precio. El precio ya está pagado. Todo lo que Dios nos da es gratuito. Todo lo que tenemos el Señor nos lo da gratuitamente. Nosotros solo tenemos que orar, pedir al Padre. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo. Cuando yo esté desanimada, desalentada, doblar mis rodillas y pedir que Dios me fortalezca, que Dios me dé esa fortaleza para mí y para los demás. Que yo no me debo de conformar conforme a los deseos de mi carne, sino a la voluntad de mi Dios Padre Todopoderoso. Debo de buscar lo que Dios quiere que yo haga. Esta carta a los Colosenses se escribió en el año 61, 62 después de Cristo. ¿Cuántos años tiene esta carta? Y aún esta carta mueve mi corazón, aún esta carta me habla, aún esta carta me dice, Dios te ama. Hay un plan maravilloso para ti. Esta obra no va a parar. La obra de Dios
obra de Dios va a seguir adelante. Como dice en Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Para que todos participemos, tanto aquellos que aún todavía no conocen al Señor, pero sabemos que Dios tiene ese plan de traernos a su camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Vivamos confiados en el Señor. Amemos a nuestros seres más cercanos que ahorita están con nosotros, nuestros hijos, nuestros esposos, los que estén en nuestro hogar. Y enseñemos la Biblia a los niños. Instruye al niño en el camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El niño tiene que ser instruido en el camino de Dios, mis amados. Tiene que ver ese amor reflejado en ti por el Señor. No ver esa angustia, esa duda, esa tristeza, esa congoja, no. Él tiene que ver ese gozo, esa esperanza, esa nueva vida día a día. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y el amor de Dios es esplendoroso. Y yo enseñar a mis hijos que Dios nos ama, que Dios es real, que Dios está aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí. Amén. Real, verdadero, hermoso, precioso. No lo podemos ver, lo podemos sentir. Él nos abraza, Él nos guarda. Él está en nuestro camino día a día. Dios les bendiga. Dios les guarde y les proteja. Y oremos por los médicos, por las doctoras, por los enfermeros, enfermeras, por todo el personal que está trabajando para la obra de Dios, para los enfermos, por todo el personal que está desalentado. Que su ánimo no decaiga, que Dios les dé una fortaleza, como solo Él la sabe dar, para poder sacar adelante todo esto. Y que Dios, en su misericordia, detenga ese virus y guarde a su pueblo amado. Gracias. Dios les bendice.